Y hoy hablaremos de un tema muy especial, muy interesante. Susana, muchas gracias, que es el lidera desde tu autenticidad. Cuando me lo contó Susana en su momento me pareció súper interesante y creo que puede ser muy, muy bueno para vosotras. Cómo manejar sobre todo los equipos de trabajo y ejercer un liderazgo auténtico para alcanzar nuestros objetivos. Hoy nuestra invitada especial, Susana, que es empresaria, emprendedora, directiva, consultora y pensadora, es experta en transformación de organizaciones, en cultura y liderazgo, cofundadora y socia directora de Smart Culture, vicepresidenta de la Asociación Centro de la EDIPE, profesora asociada en IE Business School y de Valley Digital Business School y directora de Smart Women. Muchas gracias, Susana, por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, que sé que siempre es escaso. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias a todas las que os habéis conectado hoy para esta conferencia virtual y encantada de estar con vosotras, sobre todo hablando de liderazgo, que es una de mis pasiones. Yo me pasé muchísimos años de mi vida haciendo estrategia, haciendo cosas que no tenían nada que ver con personas y me frustraba tremendamente ver cómo el ser humano en un contexto organizativo no es todo lo eficaz que debería ser, no es todo lo feliz que debería ser, no aporta todo el valor que podría aportar y bueno, pues desde esa frustración pues me he convertido en una experta en las personas, en el mundo corporativo y desde ahí para mí es un placer compartir mi conocimiento con todos aquellos a los que esto le interese, ya bien a título individual, que puede ser el caso de muchas de vosotras, ya bien porque tengáis equipos que liderar, ya bien porque dirijáis empresas, por la razón que sea. Yo he elegido este título para romper un poco una serie de paradigmas que hay en el mundo del liderazgo, ¿no? Y lo primero que me encantaría pediros a todas es que pensarais en alguien que para vosotros sea un buen líder. Puede ser un personaje vivo, puede ser un personaje histórico, puede ser un personaje de ficción, puede ser famoso, puede no ser famoso, pero alguien a quien vosotros calificaríais como buen líder. Os dejo unos segundos. Mi experiencia es que siempre que hago esta pregunta, normalmente las personas que vienen a la mente de los participantes son personas o personajes que tienen que ver con uno de estos 4 arquetipos. A veces es un personaje pues, con un arquetipo de guerrero, tipo Alejandro Magno, ¿no? Que es un personaje que se marca objetivos, que va al frente de su equipo, que tiene mucha presencia, que además tiene un estilo de una orientación a resultados muy alta, ¿no? Otras veces, otros de los personajes se asimilan mucho más al perfil del líder humanista, un perfil que yo he puesto aquí la foto de Gandhi, pero podría ser una Madre Teresa de Calcuta, podría ser un Mandela, son personas que transforman la sociedad, ¿no? Personas que rompen con maneras de hacer en colectivos muy grandes y muy amplios y siempre hay detrás un trasfondo muy humano, muy ético, muy vinculado a los valores, no tanto al éxito o al conseguir cosas como podría ser el caso de Alejandro Magno. Otras veces nos encontramos con perfiles como puede ser el caso de Steve Jobs, ¿no? Que es el líder ingenioso. Hay muchas personas que cuando pensamos en liderazgo pensamos en grandes ideólogos, ¿no? En gente que inventa un aparatito como el iPhone o en gente como Edison que inventa la bombilla o en Einstein, en personas que a través de las ideas o a través del intelecto, ¿no? Consiguen cosas extraordinarias. Y otras veces cuando pensamos en un líder pensamos en esa figura del entrenador, ¿no? Yo he puesto aquí la foto de Scariolo, pero es esa manera de entrenar desde detrás, ¿no? Ese modelo de liderazgo que es mucho más invisible y que tú estás detrás de un equipo de personas que son los que dan la cara y hacen que las cosas pasen. Y
esto que ocurre de manera natural es el principal problema que hemos tenido siempre en el liderazgo, y es que tenemos el liderazgo asociado a un arquetipo, a una manera que es la buena, que es la correcta, muchas veces de una manera natural, muchas veces porque nos lo han educado en nuestra familia y muchas veces porque en nuestras organizaciones o en las sociedades en las que vivimos se impone un arquetipo, ¿no? Diseñas un modelo de liderazgo o defines como una forma que es la correcta, lo que todo el mundo debería tener, y por lo tanto todo lo que se salga de esa forma es lo incorrecto, ¿no? O no es lo suficientemente bueno. Sin embargo, esto no es así. El liderazgo en realidad no funciona así y no hay estudio que avale que un arquetipo o que un perfil de líder sea mejor que otro. Y a mí me gustaría recoger un poco y empezar por el principio de dónde viene la palabra liderazgo. La palabra liderazgo viene de líder y es una palabra inglesa. No está muy claro si el origen de líder viene del latín, del lis litis, de litigar, o si viene de Leiden, del indoeuropeo. En cualquier caso, cojamos una vía o cojamos otra vía, ¿no? El sentido de litigar es alguien que está dispuesto a entrar en un conflicto porque la realidad tal y como es no le gusta, o si viene del indoeuropeo, ¿no? De leit, que es el que cruza el umbral, al final es alguien que transforma. Y liderar no tiene tanto que ver con hacer las cosas de una manera concreta. Liderar es transformar la realidad que nos rodea, cualquiera que ésta sea. Y esta es la primera idea que me gustaría que os llevarais de la conferencia de hoy. Si tú no estás transformando tu realidad, lo siento mucho, pero no estás liderando. Es cierto que como consecuencia de eso luego puedes tener seguidores, luego puedes tener éxito empresarial, luego puedes tener una serie de cosas, pero eso es una consecuencia del ejercicio del liderazgo. Y a mí me gustaría, aquí tenemos dos ciudades, tenemos una foto que es Holanda y tenemos otra foto que es el Pan Jumeirah de Dubái, y que pensaseis qué tienen en común esas dos ciudades. Esas dos ciudades estando en lugares muy diferentes, tienen dos cosas en común. Una es que han sido construidas en territorios poco favorables, digámoslo así. Países Bajos, Ámsterdam, Holanda es una ciénaga y Dubái es un desierto. Y la otra cosa que tienen en común es que han transformado unas circunstancias hostiles en prosperidad. Sin embargo, tiene una cosa que la diferencia, y es que lo han hecho de manera muy diferente. Mientras que la zona de Países Bajos empezó a construir diques de una manera bastante colaborativa, ¿no? En un liderazgo bastante holocrático, ¿no? Diferentes personas que se pusieron de acuerdo, granjeros, etcétera, para irle ganando espacio al mar y evitar que el mar inundara la tierra, las cosechas, etcétera. Y como consecuencia de esto consiguieron multiplicar de manera muy significativa toda su productividad, y al ser muchísimo más productivo pues generaron excedente y empezaron a desarrollar el comercio, y eso fue la base para que Holanda se convirtiera en una de las grandes potencias comerciales de toda, vamos, siglo XVIII y siglo XIX, y todavía, bueno, pues no deja de ser un gran puerto marítimo de Europa. Y Dubái lo ha hecho de otra manera, lo ha hecho a través de una dictadura, ¿no? Es decir, al final Dubái no deja de ser uno de los países de Emiratos, está gobernado por una familia, se hereda el título de una generación a otra. La gente piensa que Dubái es rica por el petróleo, no es, aunque tienen petróleo, pero no es su fuente principal de riqueza. De hecho, ha habido momentos que en los años 50 tuvieron una crisis gorda, y ellos han crecido a base de turismo, ellos han crecido a base de servicios financieros, de convertirse en un hub de puerto para todo el traslado de mercancías de Oriente a Occidente, y lo han hecho con un estilo de liderazgo muy diferente. Es decir, por un lado tenemos un estilo de liderazgo muy colaborativo, por otro lado tenemos un estilo de liderazgo tremendamente autocrático, ¿no? Y si miramos estos dos señores, a uno le conocemos más porque es Amancio Ortega, a otros a lo mejor solo lo conocéis alguna, que es Pepe Morán, que es el dueño de la Riva.
son dos señores también que, siendo muy diferentes, han conseguido éxito, ¿no? A mí me gusta hablar de Amancio Ortega porque yo creo que es uno de los empresarios españoles que ha roto con el paradigma del retail, de la moda, viniendo de unas circunstancias y de unos orígenes humildes. Y por el otro lado tenemos Pepe Morán, que es uno de los pocos empresarios que en toda esta situación del coronavirus, bebiendo de un sitio de hostelería, pues ha conseguido que aumentase su facturación a base de hacer las cosas de una manera diferente y de hacer delivery a domicilio. Entonces, ¿qué tienen en común estos señores? Lo mismo que tienen en común los señores que transformaron el paisaje de Holanda y el paisaje de Dubái, que son capaces de transformar la realidad independientemente de cómo sea la realidad. Independientemente de que el señor Amancio Ortega entrase en un segmento dominado por las grandes firmas de modas, independientemente de que estuviese el coronavirus, son señores que tienen éxito en cualquiera de las circunstancias. Y esta es la segunda idea que me gustaría que os llevarais hoy, que un líder efectivo no tiene una forma definida, tiene resultados consistentes y sostenibles. Y liderar tiene que ver con conseguir aquello que te propones. Y aquí me gustaría introduciros por qué es tan importante la efectividad del liderazgo, que eso es lo que nos permite que pongamos el foco no tanto en la manera en la que lideramos, sino en el para qué estamos liderando. Y es que la efectividad del liderazgo es un concepto y una variable que está vinculada con el 40% de los resultados de cualquier negocio, ¿no? Es decir, cuando las personas que dirigen una compañía tienen niveles de efectividad de liderazgo alto, el retorno que esa compañía obtiene de la inversión es muchísimo más elevado que en otras compañías donde se ha estudiado que tienen niveles de efectividad de liderazgo bajos. Y ahora es algo especialmente importante porque uno de los retos que nosotros estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Precisamente ahora que estamos con el COVID, en general en el siglo XXI, lo que pasa es que yo creo que no hemos sido tan conscientes hasta ahora, y es que hay un gap muy grande entre la efectividad del liderazgo en general que tenemos a nivel social o que tenemos en las organizaciones y la complejidad de la realidad. Entonces tenemos esa sensación continuamente de que no llegamos, no llegamos, no llegamos y seguimos agarrándonos a maneras de hacer, ¿no? Yo, ¿cuál es ese modelo de líder? ¿Cuál es ese tipo de líder? ¿Cuál es ese personaje al que tengo que modelar? Y ese es un camino erróneo, ¿no? Es un camino erróneo porque en momentos donde no hay mucha incertidumbre y la frutita está alcanzable, bueno, pues con cualquier cosa te vale, pero cuando la cosa se empieza a complicar y en entornos VUCA al final hay menos oportunidades, a veces hay menos recursos, a veces todo es más complejo, hay que pensar las cosas mucho más veces, pues lo que termina ocurriendo es que tienes que desarrollar unos niveles de efectividad que estén a la altura de la complejidad del reto. Y al final esto nos lleva a la tercera idea del gran reto que tenemos ahora mismo, que aquí estamos mucho hablando que si la transformación digital, que si VUCA, que si ahora el COVID, la crisis, etcétera, pero si yo tengo que definir el gran reto que tenemos a nivel social, a nivel organizaciones, a nivel equipos, a nivel individuos, es aumentar nuestra efectividad como líderes. Es decir, ser mucho más capaces de conseguir aquello que nos proponemos, porque ese es el gran reto, ahí es donde fallamos, nos ponemos objetivos, nos proponemos cosas y no tenemos la habilidad ni la agilidad de manejar nuestras circunstancias para conseguirlos. Hay individuos que tienen mucha habilidad y mucha agilidad, como puede ser el caso de Amancio Ortega, como puede ser el caso de Pepe Morán, que comentaba del restaurante de la Riva, como puede ser el caso de los señores que han transformado Dubái de los años 50 ahora, o como puede ser el caso de los granjeros holandeses. Hay gente que tiene mucha efectividad independientemente de las circunstancias y hay otra gente que las circunstancias le dominan y le controlan. Entonces, cuando tú consigues estar en control y ponerte como protagonista de tu realidad, es cuando de verdad elevas mucho las posibilidades de que las cosas que tú quieres ocurran.
Y ahora os estaréis preguntando todas, bueno, ¿y esto de la efectividad del liderazgo, esto de la efectividad del liderazgo qué es? Bueno, pues la efectividad del liderazgo, que para mí es lo que tiene que ver con el liderazgo auténtico, son 3 cosas muy concretas. Y yo os voy a dejar pequeños ejercicios que, aunque ahora no nos da tiempo a hacerlos, pero la que quiera se los lleva para casa a hacer. La primera es, hay que definir muy bien tu intención. Es decir, si tú quieres ser efectivo como líder, tienes que tener una dirección, tienes que apuntar a algún lugar, porque si no, no puedes focalizar la energía ni puedes tomar bien decisiones. ¿Qué significa definir tu intención? Definir tu intención significa desde ir de algo tan grande como es el propósito y definir cuál es tu propósito como líder, qué impacto quieres tú tener en la sociedad o en el mundo, para qué quieres tú liderar. Luego pasar a algo más concreto, que es la visión, que es dónde quieres estar tú dentro de 3 años. Luego pasar a algo más concreto, que es a partir de ahí qué prioridades tengo yo como líder. Y luego pasar a algo ya que es mucho más tangible y estrechito, como pueden ser los objetivos. Pero que hay que ir de lo grande a lo pequeño. Y a mí me gustaría dejaros aquí un primer ejercicio para que os llevaseis, que tiene que ver con el tema de propósito, ¿no? Es decir, el propósito es algo que ahora está muy de moda, ¿no? De hecho, yo trabajo con muchas organizaciones y equipos ayudándoles a definir el propósito, pero es una cosa muy intangible que a veces se escurre entre los dedos, ¿no? Y cuando hablamos de individual, muchas veces hay gente que habla, pues que si el Ikigai, etcétera, y hay diferentes metodologías. Un primer paso para poder, las que queráis o las que estéis interesadas en trabajar el propósito, es encontrar lo que nosotros denominamos el sweet spot, ¿no? Es decir, es ese punto que junta tus motivaciones con tus fortalezas. ¿Qué son tus motivaciones? Las motivaciones son de 2 tipos, intrínsecas o extrínsecas. Es aquello que nos da energía, es aquello que hace que me apetezca levantarme por la mañana, es aquello que hace que en un momento donde no me apetece hacer algo, lo hago. Una motivación extrínseca es una motivación de algo que está fuera de mí. Puede ser una retribución, puede ser un título, puede ser el reconocimiento de otros. Y todo vale y está bien. Lo importante es que tú tengas claro a ti cuáles son las 5 cosas que te motivan. Y aquí hay que ser muy honesto. Es decir, si a ti te motiva el estatus, perfecto, pones que te motiva el estatus. Si a ti te motiva tener un título súper rimbombante, está bien, lo pones. Porque al final eso te va a dar energía y es importante que lo tengas muy bien identificado. Y luego, por otro lado, la motivación intrínseca. Son cosas que tienen solo que ver conmigo, que el mero placer de hacerlas, el mero hecho de hacerlas, a mí me da energía, ¿no? Te puede dar energía aprender, te puede dar energía desarrollar a otros, te puede dar energía el logro. O sea, la gente que es que a mí me gusta conseguir las cosas, ¿no? Cada uno tiene que tener identificado también sus 5 principales motivadores intrínsecos. Y luego eso que cruzarlo con tus fortalezas, es decir, ¿cuáles son esas situaciones, esas circunstancias, esas cosas que a ti se te dan muy bien, en las que brillas? Oye, mira, yo brillo vendiendo, yo brillo negociando, yo brillo haciendo un informe, yo brillo explicando un tema, yo brillo resolviendo cosas complicadas, yo brillo solucionando. Esas hay que tener identificadas. Tus 3, tus 4, tus 5 sitios donde tú brillas de manera natural y donde tú estás allí, vamos, como el actor en la alfombra roja de los Oscars. Y a partir de ahí, encontrar ese momento en el que se cruzan las 2 cosas, tus motivaciones y tus fortalezas, porque ese es un primer territorio muy bueno para empezar a trabajar el propósito. Luego hay que hacer más cosas, luego el propósito hay que definirlo, hay que explicitarlo, hay que tener una frase de estas catchy que enseguida te permitan recordarlo y agarrarte a él, hay que tener un plan de desarrollo para activar el propósito, pero el primer sitio por donde podéis empezar, a la que le interese, este es un muy buen sitio. Si pasamos al segundo elemento de la efectividad de liderazgo, hay que hablar de la acción. Es decir, está muy bien tener dirección, pero si luego yo no hago algo para aquello que yo me he propuesto ocurra, pues al final pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y aquí en la acción, mi consejo siempre es que
toda inversión que hagáis en lo que es la gestión efectiva de vuestro sistema operativo es el mejor tiempo y el mejor dinero que habréis invertido en vuestra vida. Es decir, los seres humanos somos una especie de máquina muy compleja en la que, como veis aquí en la metáfora del iceberg que yo os pongo, hay cosas que las podemos ver y que las ven todos, ¿no? Que son los comportamientos, pero luego esos comportamientos son consecuencias de un montón de cosas que están detrás. Tenemos un campo emocional que es totalmente determinante a la hora de ver qué hacemos o qué no hacemos. Eso se sustenta en creencias, modelos mentales, eso se sustenta también en valores, luego hay rasgos de personalidad. Y todas estas cosas están relacionadas de una manera sistémica, es decir, no es que haya una relación lineal, es que todos correlacionan entre ellos. Si tú no entiendes tu propia máquina, ¿no? Tu propio sistema emocional, tus propios modelos mentales, tu propia estructura de valores, si tú no te puedes gestionar a ti mismo, es muy difícil que puedas conseguir aquello que te propones, ¿no? Porque el dominar esto y el autogestionarte a ti muy bien y con mucha eficacia es lo que te ayuda a tener el impacto que quieres en una reunión o en una conversación o en una situación de conflicto. Es lo que te ayuda muchas veces a redirigir una situación que no va en la dirección que tú quieres. Es lo que te ayuda a cambiar de trabajo, a tener éxito. Es lo que te ayuda a todo. Pero aquí tenemos que invertir un poquito más en dominar esto. Y es una pena porque en el cole no nos enseñan a esto, en la universidad tampoco, nos vamos haciendo mayores, hemos aprendido un montonazo de cosas y de repente pues te das cuenta que cosas tan básicas como tu cociente emocional, tu sistema emocional, pues te hace descarrilar y no lo gestionas, ¿no? O que te pensabas que tenías unos valores, pero cuando miras tu agenda, yo siempre digo, háblame de valores, mira tu agenda de las últimas 2 semanas y dime a qué le has dedicado el tiempo, porque esos son tus valores, eso es lo que realmente valoras, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de cuál es nuestro sistema operativo y de en qué nos está jugando una buena o una mala pasada, ¿no? Y aquí me gustaría dejaros otro pequeño ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con la parte de arriba, con la de patrones de comportamiento. Y me gustaría que pensarais rápido en 3 cosas que hacéis muy bien. 3 cosas que si le preguntáis a la gente que os conoce, todo el mundo diría, jo, estas son las 3 grandes fortalezas de esta persona. Pensad al menos una, luego ya penséis en casa las otras 2. Y ahora coger esa una, que es algo que sabéis que hacéis muy bien, que todo el mundo os ha dicho que es una gran fortaleza vuestra, y empezar a subirle el volumen. Empezar a imaginaros a vosotras mismas haciendo eso todo el día, a todas horas y a un nivel de intensidad muy alto. Pues lo que ocurre normalmente es que lo que es vuestra gran fortaleza, cuando lo subes de frecuencia y de intensidad, se convierte en vuestro principal enemigo. Por ejemplo, si tú eres una persona proactiva, cuando te pasas de proactividad, lo que terminas siendo es una imprudente. Cuando eres una persona que estructura muy bien, cuando te pasas de estructurar, pues te conviertes en muy rígido. Cuando eres una persona que tiene mucha creatividad, cuando te pasas de creativo, lo que terminas es siendo disperso. Entonces, esa es otra cosa que hay que entender muy bien, y es que los seres humanos somos completos, y eso modelo tan obsoleto de, no, mira, yo fortalezas y debilidades, me quito las debilidades, pues como te quites la debilidad te quitas la fortaleza también, porque va todo en un pack. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a regularnos. Esto no va de quitarte debilidades, esto va de regular muy bien la dosis de los patrones de comportamiento en función de las circunstancias y de la situación que tengamos. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para incrementar nuestra efectividad como líderes es tomar conciencia de nuestro impacto. Es decir, tú te has propuesto unas cosas, haces algo para que ocurran y luego necesitas saber si eso ha ocurrido o no. Entonces necesitas datos,
necesitas feedback, necesitas algo que te retorne y te diga, pues efectivamente has conseguido lo que te proponías o no, o a medias o no a medias. Es decir, tú vas a una reunión a tener determinado impacto, a conseguir una venta, a conseguir que te compren una idea, a cualquier cosa, y tú necesitas feedback de qué impacto has tenido. Y a mí aquí me gustaría dejaros también, para que lo hagáis con tiempo, 3 preguntas muy genéricas, ¿no? De tu impacto general como líder. Más allá de las preguntas típicas de, oye, ¿qué hago muy bien? ¿Qué te gusta de mí? Etcétera. Yo creo que hay que, cuando tú desarrollas el hábito de pedir feedback bien y de hacer preguntas poderosas, obtienes información muy valiosa, ¿no? Y 3 preguntas que yo sugiero que hagáis a vuestro entorno cercano son estas, ¿no? ¿En qué soy muy efectivo como líder? ¿En qué situaciones descarrilo? Esta es otra de las cosas que hay que tener muy alertas para manejar bien tu sistema operativo. ¿Dónde tiendo a descarrilar yo? ¿Dónde pierdo eficacia? ¿Cuál es el trigger? ¿Cuál es esa situación que hace que yo me vaya? Esto es muy importante tenerlo identificado para poder prepararte para esas situaciones, ¿no? Y lo tercero, ¿qué debería hacer más para elevar mi efectividad como líder? Yo os garantizo que si tú haces estas 3 preguntas a una media de 5 o 6 personas, vais a obtener información muy valiosa sobre vosotros. Y esta es la cuarta idea que os quiero dejar, que el líder efectivo, que es el líder que actúa desde su autenticidad, desde quién es alguien que domina este ciclo, el ciclo que yo llamo intención, acción e impacto. Es decir, es alguien que de manera muy hábil define intenciones a largo plazo o a corto plazo. ¿Qué es lo que quiero sacar yo de esta reunión? ¿Qué es lo que quiero sacar yo de esta empresa? ¿Qué es lo que quiero sacar yo de este nuevo trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero crear? Define una estrategia y lleva a cabo acciones, y por último mide si el impacto que ha obtenido es el que quiere. ¿Qué ocurre? Que cuando tu intención es igual a tu impacto, eres efectivo como líder. Y cuando tu intención no es igual a tu impacto, no eres efectivo como líder. Y no hay más historias. Porque la efectividad del liderazgo es un concepto lineal. No es soy efectivo sí o no. Soy mucho, poco, regular, medio. Es un gradiente en el que tú te mueves. Con lo cual, todos somos líderes, todos estamos bien como líderes, todos tenemos una realidad que liderar. Lo único es que tenemos un gradiente en el que a veces somos más efectivos y otras veces menos. Evidentemente, si tu centro de gravedad está en ser efectivo de manera recurrente, tu efectividad de liderazgo va a ser más alta, y si no, va a ser mucho más bajo. Y lo que tienes que hacer para aumentar esa efectividad es trabajar muy bien en estas 3 áreas. Definir y concretar muy bien qué quieres, gestionar y controlar muy bien qué haces y recoger feedback. Cuando no has conseguido lo que te proponías, ¿qué haces? Hacer diferente, probar una cosa diferente. ¿Hasta cuándo? Hasta que te sale. Hay una habilidad importante aquí que a mí me gusta siempre destacar, y es que el ser auténtico y el ser efectivo como líder solo puede ocurrir de una manera adecuada si soy capaz de leer la realidad y el contexto. Es decir, muchas veces la gente confunde la autenticidad con el libre albedrío. Es decir, tú tienes que entender en qué realidad estás y en qué contexto estás, y actuar dentro de eso, siendo fiel a ti mismo y sin dejar de ser tú mismo. Pero tú, por mucho que tengas calor, no vas a una boda en bañador, porque eres muy auténtico. Tú entiendes cuál es el contexto de una reunión, de una circunstancia, de una situación, y dentro de ese contexto es donde te pones en marcha acciones para elevar tu efectividad como tal. Y una cosa muy importante, la resiliencia. Es decir, cuando vemos a gente como Rafa Nadal consigue lo que consigue, entre otras cosas porque desde que es muy pequeñito entrena muchas horas al día, y porque cuando termina un partido que ha perdido, que le duele hasta el último pelo, que estará enfadadísimo, cabreadísimo, frustradísimo y harto de todo, se ducha, se sienta, se traga el partido entero, toma notas de en qué cosas se ha equivocado, y al día siguiente a las 8 de la mañana está en la pista entrenando.
Entonces, si todos y cada uno de nosotros hiciéramos eso dentro de nuestros respectivos ámbitos de actuación, pues probablemente tendríamos los resultados que tiene Rafa Nadal, que es un tema de dedicación, lo que yo hablo de las 3Ds, ¿no? De dirección, determinación y disciplina. Y eso es algo que también tenemos que integrar y es un músculo que se entrena. Cuanto más practicas la resiliencia, más resiliente eres. Con lo cual, si yo os dejase con 6 o 7 cosas, ¿no? para ser un líder efectivo, os dejaría con estas 7. Que veis que meto la autenticidad como uno de los puntos, porque para mí la autenticidad tiene mucho que ver con digo lo que pienso y hago lo que digo, pero si no va rodeada del resto de habilidades que hemos mencionado, es muy difícil que tú seas efectivo y que puedas disfrutar de esa autenticidad. Y os dejo con una quinta y última idea, ¿no? Que es para desarrollar la efectividad del liderazgo hacen falta 3 cosas: conocimiento, experiencia y método. Es decir, tienes que saber de liderazgo, tienes que tener experiencia, hay mucha información disponible, es decir, hay mucho conocimiento ahí y tienes que tener un poquito de método, es decir, tienes que tener un plan, igual que cuando te quieres poner en forma, te haces un plan de alimentación, te haces un plan de deporte, igual que cuando quieres gestionar una compañía, tú tienes un plan financiero, ¿verdad? Que tú haces un diagnóstico, tienes unos estados financieros que te reportan información, tienen un sistemas de control de gestión, es decir, tú necesitas una hoja de ruta para desarrollar tu efectividad de liderazgo, porque el liderazgo no es una lengua de Pentecostés que te cae un día, te ilumina y a partir de ahí surge, es algo que se mide, que se planifica, que se ejecuta, que se prueba, que te sale bien a la primera, que no te sale bien y tienes que ir trabajándolo y ir aprendiendo, porque al final cada uno llevamos una maquinita diferente de persona. Y ya para terminar, os recuerdo las 5 ideas claves con las que me gustaría que os quedaseis y ahora debatimos y hablamos de todo lo que necesitéis. Y son estas 5, ¿no? Que liderar tiene mucho que ver con transformar la realidad que te rodea, no con adherirte a un tipo de persona o personaje, que el líder afectivo no tiene una forma definida, lo que tiene son resultados consistentes y sostenibles en el tiempo, que el gran reto ahora mismo en temas de liderazgo es desarrollar eso que llamamos efectividad de liderazgo, que para ser efectivo como líder lo que hay que dominar es ese ciclo de intención, acción, impacto y que para desarrollar la efectividad del liderazgo hay que dedicarle conocimiento, experiencia y método. Hace falta tomártelo en serio y tener una estructura y planificarlo como cualquier otra disciplina o cualquier otro ámbito en el que tú quieras desarrollarte o crecer. Y hasta aquí yo creo que he cumplido bien los tiempos, ¿no? Y me gustaría dejar de compartir la pantalla para poder dar paso a dudas, preguntas, cuestiones que tengáis, que yo creo que van a enriquecer mucho la sesión de hoy. Susana, muchísimas gracias. No pongo la camarita porque me está dando problemas la tecnología el día de hoy. Realmente es súper inspirador porque a veces, claro, para poder liderar necesitas empezar a conocerte más todavía. Y sobre todo en este liderazgo femenino que es a veces como que nos exigimos más nosotras mismas en estos procesos. Abrimos ahora el momento de preguntas. Quiero invitar a las mentoras o a las personas que están en la reunión que quieran hacer la pregunta, la pueden hacer libremente. Creo que el chat ahora permite levantar la mano, pero si no, a través del chat, por favor, su nombre y ya damos paso. Por lo tanto, la persona que se anime, encantados de poder escuchar vuestras preguntas. Susana, creo que ha quedado súper claro todo. Bien, bien. O nos has dejado pensando en las 3 cosas que hacemos bien, en las que no, oye. No, hacéis bien todos, todo el mundo hace bien todo, yo no soy de las de bien y mal. Lo que esto es, yo creo que no es una cuestión, a veces nos juzgamos mucho y las mujeres eso se nos da muy bien. Yo creo que esto va mucho más de cuándo he sido efectivo y cuándo no.
y cambiar el término de bien o mal a soy efectivo o no soy efectivo. Y si no he conseguido lo que me propongo, no pasa nada. Vuelvo otra vez a intentarlo. ¿Qué tengo que hacer diferente? Oye, a lo mejor el objetivo está mal puesto y me he pasado. A lo mejor, ¿qué voy a hacer diferente? Y sin castigarnos, ¿hasta cuándo? Hasta que te sale. No Claro. pasa nada. No pasa nada. Los niños insisten en andar hasta cuándo, hasta que les sale y se caen 700 veces. Digo, si no, yo creo que es algo que tenemos en nuestra naturaleza, es la efectividad, es una habilidad con la que venimos de serie y que la vamos perdiendo a lo largo de los años. Hay una Pues así preguntita es. porque veo Sí, aquí hay el una de chat. parte de Gloria Lorenzo, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Susana. Me ha encantado la presentación. Hola, Mi Gloria. pregunta es en estos días, ¿qué opinas tú de dos tipos de liderazgo? Uno es la gente que intentas ponerse todo el rato medallas y que está todo el rato trabajando mucho en el marketing y que se sepa que es un buen líder. ¿Y qué opinas de todo lo contrario? La gente que es súper humilde, que nunca quiere dar visibilidad y que piensa que los demás se darán cuenta. Pues mira, te voy a responder con esto, no sé, me suena a mi frase bíblica, la verdad que no sé ni de dónde viene, ¿no? Que es la de por sus hechos los conocerás. Mira, una de las características del liderazgo efectivo es que tú puedes medir, o de la efectividad del liderazgo, que tú puedes medir a la gente por los productos que genera. Es decir, ¿qué es un producto que genera? Oye, ¿qué relación familiar tienes? ¿Qué relación de pareja tienes? ¿Qué vida profesional tienes? ¿Qué amigos tienes? Es decir, las personas vamos dejando muchos frutos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cierto que hay veces que hay mucha gente que se pone medallas y te enseña una parte estrechita de su vida. Yo creo que tenemos que tener luego, mirar un poquito con más amplitud la vida de las personas, ¿no? Porque para poder decir que alguien es efectivo como líder, el liderazgo es una carrera de fondo, ¿no? Hay que tener lo que yo hablo de resultados consistentes. Es cierto que de estas personas que se ponen muchas medallas, pues es que hay gente que de verdad presume porque puede. Es decir, es que hay gente que es muy efectiva haciendo cosas y que hace muchas cosas y que lo consigue, y yo no le veo mal a que la gente presuma de lo que hace. Ahora bien, yo creo que tienes que tener la ética y la integridad de que eso sea cierto y de además tener la inteligencia de que sea consistente, porque es que si no pierdes valor rápido. Y respecto a los que no dicen nada o son de perfil bajo, yo creo que eso es un error. Creo que eso es un error y fíjate, desde un punto de vista de responsabilidad social, no tanto porque pierdes la oportunidad de ser conocido o reconocido por otros, sino porque cuando alguien hace algo bien, creo que tiene la obligación de compartirlo con los demás. Creo que es un acto de generosidad, porque puede servir de inspiración para otros y porque otros pueden aprender de ti. Y es una pena de mucha gente que tenemos estupenda, brillante, que hace un trabajo fabuloso, que por esa manía de bajar un poquito, viajar bajo radar, no nos permiten ver eso que hacen y entonces nos quedamos sin referentes en la sociedad. Muchas gracias. Muchas de nada, Gloria. Susana, hay otra pregunta de María. María, cuando quieras. María. Sí, perdón. María García López. Nada. ¿No? Lo había escrito y creí que no ibas a contestar. Nada, no te preocupes. No, que puesto que estamos en el grupo Pulsar, quería que nos dieras alguna forma de inculcarles a nuestras chicas el tema de liderazgo, para que forma parte también de lo que queremos inculcarlas siempre. En la edad esta de los 15, que unas son muy líderes, como has hablado, y las otras se esconden. Pues mira, yo los 3 ejercicios que os he dejado, os lo he dejado pensando en vosotros y os he dejado pensando en ellas también, ¿no? Y en vuestro rol de mentoras, porque yo creo que son 3 cosas muy sencillitas que podríais hacer con ellas, ¿no? Ayudarles a encontrar el sweet spot, es decir, ayudarles a indagar. Y otro día, vamos, yo ya le dije a Carla, yo feliz de ayudaros en lo que queráis. Hacemos un día una sesión o lo que queráis solo de motivación
sesiones. Es decir, es muy importante que la gente encontremos aquello que nos hace vibrar. Y para estas chicas es fundamental. Es decir, oye, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué es esa cosa que a mí me da energía? Y enseñarles a que se den cuenta en qué son muy buenas. Y a veces son cosas tontas, pero de cosas pequeñitas, si tú eres una persona que tienes la habitación muy ordenada, eso es un indicador de otras competencias, que es de orden, de estructura, de capacidad de estructurar, de poner las cosas en su sitio, ayudarles a darse cuenta de que habilidades que tienen muy cotidianas y muy pequeñas son precursores de habilidades que son muy relevantes en la vida profesional, en la vida de un adulto. Y eso es muy importante. Otras, ayudarlas a regular, a que se regulen. O sea, eso que yo os he contado de las 3 cosas o las 5, yo lo suelo hacer cuando trabajo en grupos o talleres o en coaching, con 5 cosas que haces muy bien. Y tienes que entender el lado oscuro de esas 5 cosas, porque las 5 cosas que te martirizan son las 5 cosas que te hacen brillar. Y es un tema de ajustar el volumen. Y ellas tienen que identificar cuál es el punto en el que se están pasando, ¿no? Y el último, ¿no? Que aprendan a recoger información de otros y que vayan, que no sé, es decir, todo es información, no es ni bueno ni malo. No está funcionando, no pasa nada, vuelve a hacer diferente, vuelve a hacer diferente, vuelve a hacer diferente hasta que te salga, ¿no? Y yo creo que son 3 ejercicios bonitos que podéis hacer con ellas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas de nada, María. Enhorabuena por la charla. Muchas de nada, María. Susana, tenemos otra pregunta de Esther Garcés. Esther. Hola, buenas tardes. Hola, Esther. Estupenda charla, Susana, muchas gracias. Mil gracias a ti. Quería las 7 reglas estas que nos has puesto, si puedes ir otra vez de nuevo sobre ellas y cuáles pueden ser aprendidas y cuáles tienen que ir en el sistema operativo nuestro. Todas son aprendidas. Yo soy una gran defensora de que nadie que tú veas que hace algo muy bien es porque le ha caído algo en gracia, es porque lo ha hecho muchas veces. Consciente o inconscientemente, pero lo ha repetido muchísimas veces. Entonces, de las 7 cosas que yo os ponía la primera, el propósito, es tienes que tener definido un propósito y eso lo defines tú y tienes que tener un objetivo. La otra es la visión sistémica, es decir, tienes que tener la habilidad, o sea, es fundamental en el líder es leer lo que está ocurriendo. Y para eso tienes que ser capaz de tener una mirada amplia de lo que está ocurriendo, de ver los diferentes elementos que hay y de entender las relaciones que hay entre ellos. Y eso se entrena. O sea, la visión sistémica es, oye, mira, yo tengo al principio lo tienes que forzar mucho y luego el que no lo tiene de una manera aprendida a lo largo de su vida lo tiene que entrenar, ¿no? Pero tú tienes una reunión, genial, para lo que sea, con quien sea, con un propósito, quien sea. Genial, tú te tienes que hacer ahí tu dibujito. Vamos a ver, ¿quién viene a esta reunión? ¿Qué intereses tiene? ¿Esto con quién están relacionados? La empresa tienes que hacerte una foto de todo y entender los mecanismos. Cuando te haces la foto y lo pintas, entiendes los mecanismos que hay ahí. Pero hay que dedicarle un poquito de tiempo. Pues como hay gente que lo hace de manera muy automática y muy natural. De hecho, fíjate, quien más visión sistémica tiene normalmente son hijos de familias disfuncionales. Y eso es una investigación que se hizo muy, muy interesante en niños de padres con trastornos tipo bipolaridad, etcétera, porque son niños que han tenido que estar muy atentos a lo que estaba ocurriendo en el entorno para garantizar su propia supervivencia. Entonces son niños que luego son adultos que son capaces de estar en una situación y una habitación y verlo todo, ¿no? Bueno, pues ese niño no es que tenga un don. Esa persona no es que tenga un don, es que ha tenido unas circunstancias que le han llevado a sobreentrenar una habilidad. El que no los ha tenido, bueno, pues lo tendrá que entrenar de mayorcito, pero es entrenable. La tercera cosa que yo os decía es el autoliderazgo, que es la autogestión. Y eso tiene mucho que ver con tiempo dedicarte. Oye, mira, entender bien cuáles son tus creencias, entender bien cuál es tu esquema de valores, conocer tus patrones de comportamiento, conocer dónde y dedicarle tiempo. Es decir, a mí me hace mucha gracia, perdonarme, que la gente quiere aprender a bailar salsa
y va todas las semanas, 2 días a la semana a clase de salsa. Y luego la gente quiere ser un buen líder y no va 2 días a la semana a clase de liderazgo. Pues claro, no puedes tener el mismo resultado en clases de salsa o en cocinar o en tal, si tú le estás dedicando tiempo, dinero y recursos, que cuando estamos hablando de temas de liderazgo, porque la realidad es que le dedicamos muy poquito tiempo a aprender eso y a practicarlo, ¿no? Otro tema que yo os ponía son las relaciones efectivas, construir relaciones y aprender a construir relaciones y aprender a desarrollar la inteligencia interpersonal también está al alcance de todos. El optimismo inteligente, que es otra de las habilidades que yo os ponía. Mira, el optimismo es una de las cosas que tiene una parte genética importante, no aprendida de pequeño, ¿no? Sino genética. Con lo cual dices, ojo, pues si ya vengo de serie con pesimismo o con tal, aún así se entrena. Es decir, aún así se entrena. La autenticidad se entrena practicando. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Y la resiliencia se entrena también, es decir, es que todo se entrena. Y de todas las cosas que tienes que entrenar, pues habrá alguna que las has entrenado de pequeñito y sin querer o sin saber, por las circunstancias que te ha tocado vivir, genial. Y habrá otras pues que te va a tocar entrenarlas de mayorcito, porque no te han sido tan indispensables de pequeño. Pero lo que yo creo que es importante es que hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, como cualquier cosa. Muchas gracias, Susana. Muchas de nada. Susana, tenemos otra pregunta de Diana. Diana, cuando quieras. Hola, Diana. Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por todas esas herramientas útiles y prácticas que nos has transferido. Mi pregunta está porque cuando mencionabas el punto de ser un líder pasivo, a lo mejor que no eres ese líder que quiere resaltar y llamar la atención, sino que esperas que con tu trabajo pues simplemente se vean como esos frutos. Pues yo soy de esos líderes que cree que solamente con hacer, y soy consciente que esto ha hecho que pierda muchas oportunidades y que a lo mejor alguien puede que las mismas capacidades o un poco o no tantas, pues resalte mucho más y obviamente logre más. Entonces yo quisiera saber cómo puedo hacer para que en el día a día, a lo mejor no solo en periodos de evaluación, sino en el día a día tú puedas tener como un acercamiento y poder recibir constantemente ese feedback que te puede pues como nutrir y que al final resalte en esa evaluación final, pero que no esperes ese último momento y no de pronto no poder haber gestionado, no sé, debilidades o cosas que puedes ir trabajando en el proceso. Bueno, Diana, muchas gracias. Yo lo primero que te felicito es por tu valentía de exponerte. Exponerte diciendo, oye, mira, yo soy de esas y esto no lo hago bien. Con lo cual, lo primero, felicidades. Lo primero, felicidades. Y yo creo que lo importante, vamos a ver, si recordáis la pirámide, esa que yo os ponía, el iceberg, ¿no? Tú me estás pidiendo un cambio a nivel de comportamiento, arriba. Yo tengo un compañero y al final todos queremos recetas mágicas, ¿no? Es decir, oye, yo tengo un comportamiento que creo que no me está siendo útil y lo quiero modificar o lo quiero cambiar, ¿no? Entonces, si trabajamos solo a nivel de comportamientos, yo tengo un compañero que dice que eso es entrenamiento para perros, porque la realidad es que todas las que habéis intentado probablemente hacer algo desde cambiar un comportamiento, pues lo logras 2, 3 o 4 semanas y luego a la que te vuelve a invadir la realidad, normalmente vuelves al patrón anterior. Entonces, lo más importante, Diana, es entender por qué y para qué haces tú eso. Y yo ahí te dejaría un par de preguntas. La primera es, ¿qué ganas? Es decir, yo soy una firme creyente que todo lo que hacemos es porque nos beneficia o porque le tenemos asignado un tipo de ganancia, es lo que nosotros llamamos ganancias secundarias. Entonces, en esa manera de estar tan discreta y como en segundo plano, ¿qué estás ganando con eso? ¿Estás evitando
qué estás ganando, qué estás evitando, qué problema o qué riesgo tú estás evitando. Y eso es muy importante que tú te des cuenta, ¿no? Porque, y sin pudor, oye, mira, pues yo es que, claro, así evito el llamar la atención y que si a lo mejor me equivoco se den cuenta, o así evito el tener que utilizar tiempo en una serie de cosas que no me apartan. ¿Qué gano yo con este comportamiento? Porque en todos los comportamientos hay una gran ganancia. Y lo segundo es cuando tú miras esa cosa que te gustaría hacer y no haces, ¿no? Decir, oye, mira, pues venderme mejor o compartir lo que hago o dar visibilidad a las cosas que consigo, etcétera. Muchas veces no lo hacemos porque tenemos creencias o modelos mentales no conscientes de que eso no es bueno. Es decir, tenemos como una gran verdad aquí escrita de que la gente que hace eso es, o cuando haces eso, tenemos ahí una frasecita que nos hace inhibirnos de un determinado comportamiento, ¿no? Y cuando entiendas cuál es esa frasecita y cuando veas la ganancia secundaria, de una manera automática dejarás de tener ese comportamiento, Diana. Y otra cosa, prueba. Búscate a alguien, mira, tendemos a veces, cuando queremos cambiar un comportamiento, muchas veces vemos el problema de cambiar. Yo te animaría a que pusieras la atención a cuál es el coste de no cambiar y a buscarte un referente de alguien que te guste a ti, que te parezca honesto, que te parezca íntegro, que te parezca, y te fijas en qué hace esa persona. No te busques uno que no te gusta, en ese no te fijes porque nunca vas a modelar el comportamiento de alguien que no te gusta, pero búscate a alguien que sí te guste, y estoy segura que en tu organización, en tu vida, en tu mundo, en tu entorno hay alguien que hace eso muy bien y te gusta. Fíjate qué cositas hace, pequeñitas, porque a lo mejor de alguna puedes coger alguna idea, Diana. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas de nada. Tomé nota de los apuntes. Claro. Susana, tengo otro comentario de Edu Vigis. Edu, no sé si quieres comentarlo tú directamente. Bueno, pues nada, que Susana como siempre impresionante, muy inspiradora, que me encanta, como siempre dando en la diana y recordándonos tantas cosas importantes. Y yo, con lo que comentó Gloria, que me hace mucha gracia porque como extranjera en España siempre he dicho que en España es como las mujeres, que no ponemos en valor el trabajo que hacemos, no estamos vendiéndonos, no estamos haciendo nada que no sea para nuestro beneficio y que no sea por generosidad, con lo cual es importante que pongamos en valor nuestro trabajo, es parte de nuestro trabajo, poner en valor lo que hacemos. Entonces yo creo que eso es algo cultural que tenemos que trabajar mucho en España y también con las niñas, para que sepan que realmente es parte de lo que tú haces cada día, poner en valor lo que haces y mostrarlo, porque es un acto de generosidad, no es que te estás haciendo, como aquí tiene ese punto como negativo, ¿no? De que estamos vendiéndonos en vez de decir, mira, estás poniendo en valor tu trabajo, muéstralo. Y tienes mucha razón, Edu, los piropos que me dicen no vale porque somos amigas, entonces los cogéis entre comillas, pero fíjate, eso es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahí, cuando hablaba de creencias antes, hay veces que son creencias que las hemos construido nosotros en base a nuestra experiencia, es decir, tuviste un día una mala experiencia de, oye, fuiste a venderle a un chino, resulta que te salió fatal la reunión y tú te montas la película de, joder, es que yo no sé venderle a los chinos. No supiste venderle a ese chino. Eso no significa que no sepas vender a los chinos. Y entonces a partir de ahí tú te vas limitando y tú te vas saboteando para hacer realidad esa ideita que has hecho o que has creído o que has construido en tu cabeza, ¿no? Entender cómo funcionan las creencias es algo
súper interesante porque te permite entender cómo funciona la mente, cómo funcionan tus mecanismos de atención y a partir de ahí darte cuenta como la mayor parte de información que tú recoges de tu realidad es totalmente sesgada, es decir, solo recoges información y solo te fijas en aquello que valida los pensamientos que tú tienes. Bueno, pues al hilo de lo que decía Edu Bigis, hay creencias que ya no son tan aprendidas en base a la experiencia, sino que te las han enseñado en casa o que están presentes en tu sociedad. Y en España es cierto que nosotros tenemos una serie de creencias muy limitantes que tienen que ver con el estar en primera fila, con el protagonismo, ¿no? De hecho, nos cuesta mucho el hablar en público, nos cuesta mucho, lo tenemos asociado a cuentacuentos, a vendemotos, es decir, y eso al final es un limitante, es una creencia muy limitante que tenemos a nivel social que nos impide muchas veces no solo tomar conciencia de todo lo que somos y hacemos, sino inspirar a otros, ¿no? Yo creo que ahí hay un acto de compartir buenas prácticas y cosas que te funcionan con otro, ¿no? Muchísimas gracias, Susana. Hay aquí otro comentario de Rocío. Rocío, si quieres hacerlo tú directamente. Me funciona fatal el micro, con lo cual te agradezco que Vale, lo no te hagas preocupes, tú. yo leo. Muy bien, Susana, me ha gustado mucho. Creo que sería fundamental impartir este tipo de charlas en los institutos. Estamos en un momento de pérdida de valores que a mí personalmente me preocupa. ¿Cómo crees que podemos potenciar esto? Pues mira, yo colaboro con algunas instituciones en esto. Dentro de que yo soy muy honesta, a mí el mundo educativo académico no me interesa mucho. Es decir, hay gente, a mí me gusta mucho la organización, me gusta mucho la empresa, pero el mundo académico me interesa, no me llama la atención, pero sí que colaboro con gente que se dedica a eso, ¿no? Sobre todo para darles contenidos, material y enseñarles para que ellos puedan hacerlo. Es un trabajo frustrante, ¿sabes por qué? Porque el principal problema que hay en el colegio es que los profesores no tienen, yo creo que el trabajo en el colegio no tiene tanto que ver con los alumnos, tiene que ver más con los profesores, porque los profesores tienen que ser un modelo de referencia de valores, sobre todo de temas tan básicos como la inteligencia emocional. Hay muchos colegios que dicen que enseñan inteligencia emocional y cuando yo veo lo que hacen, pues casi parece un panfleto, ¿no? Pero eso no es enseñar la inteligencia emocional a los niños, pero es que el que no tiene inteligencia emocional son gran parte de los profesores. Entonces yo soy muy partidaria de hacer algo con los profes. Y yo creo que aquí hay asociaciones que se dedican a eso. Mira, hay una que es AEIOU, que yo he colaborado alguna vez con ellos y hay de verdad, hay asociaciones y hay profesionales que están muy volcados en hacer esto en el mundo educativo. 6 Seconds, que es una de las metodologías que nosotros utilizamos para inteligencia emocional, para medir cociente emocional en directivos. También tiene un programa muy bonito para colegios y aquí al final esto va de echar de buscar una organización y cada uno actuar en su micromundo. Es decir, vete al colegio donde van tus hijos y ponles en contacto con alguien. Busca, es decir, haz en pareja asociaciones profesionales y gente que les gusta hacer esto en el mundo educativo con coles con los que tú tengas contacto. Al final esa es la pequeña cosa que podemos hacer cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Susana. Son las 7. Y ya hay gente que me dice que lo lamenta, pero tiene que irse, pero agradezco enormemente tu charla. La última de Pilar Soriano. Susana, porque también tiene un problema en el micrófono, hoy sí que estamos bien con el tema de tecnología. Susana, ¿y qué se puede hacer en el mundo profesional cuando el liderazgo lo que genera son enemigos y envidias a distintos niveles jerárquicos? Por favor, ya está, perdón. Pues lo que hay que hacer es esta pregunta se repite bastante. Claro, lo que hay que hacer es convencer a dos cosas. Si tú formas parte de ese sistema, desarrollar tu efectividad como líder para que te afecte lo menos posible o tener la valentía de salir de ese sistema. Eso es a título individual. Otra cosa que puedes hacer, dependiendo de la posición que tengas, es ayudar a esa organización a desarrollar efectividad de liderazgo. Nosotros, vamos a ver, esto no es que sea raro, esto es tan común como que yo tengo una empresa con un equipo que vivimos solo de eso.
Y no somos la única empresa que nos dedicamos a eso, con lo cual hay muchas organizaciones que tienen ese problema. Y al final es algo que hay que abordar con método, es decir, hay que medir bien cuál es la efectividad del liderazgo que hay, cuáles son las preferencias de gestión del conflicto de ese colectivo, y hay que medir bien una serie de variables y luego trabajar con ese colectivo. De hecho, hay mucho trabajo que hay que hacer a veces, no tanto a nivel de individuos, sino a nivel de equipos, ¿no? Porque los equipos tienen sus propias dinámicas, que a veces son funcionales y otras veces son disfuncionales, pero yo siempre digo, para tener un equipo de alto rendimiento, pues ese equipo tiene que entrenar en su manera de relacionarse y tiene que dedicarle tiempo a eso. Si no, la realidad esta que vivimos, tan retadora, tan intensa, pues te lleva a que cada uno vaya a su bola, ¿no? Entonces, o tú haces una fuerza en sentido contrario en la que las personas, los equipos y las organizaciones entrenan esto, o de manera no va a surgir. Peter Drucker, que es uno de los grandes padres del management y el gran maestro de liderazgo, tenía una frase que para mí no pasa de moda, y es: en toda organización de manera natural solo surge caos, fricción y bajo rendimiento. Todo lo demás requiere liderazgo. Y es que esa es la naturaleza, y en un entorno VUCA como este, más. Entonces, o haces algo para gestionar eso, o al final lo que vas a tener es conflictos, egos, envidias y silos. Esa es la naturaleza de una organización en un entorno VUCA si no haces nada. Bueno, Susana, muchísimas gracias de nada. por tu tiempo. A ver si me funciona la camarita, amiga, un poquito, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. De nuevo, gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Todos y todas somos un programa inclusivo. Y bueno, creo que hay mucho que pensar. Sobre todo, creo que cada uno lleva un liderazgo interno y que lo que hay que hacer ahora es que flote, ¿no? Que es que se vea. Susana, otra vez gracias.